Buenos días, estimados alumnos. El día de hoy vamos a proceder a determinar la desviación estándar para la elaboración de proyectos de concreto. ¿Ya? Muy importante para la realización de nuestro diseño de mezcla, ya sea por cualquier método que podamos trabajar. ¿Ya? Método de ACI, método Walker, método de combinación de fineza de agregados. ¿Ya? Vamos a iniciar. Lo primero que debemos conocer nosotros para poder determinar la desviación estándar a partir de datos o de muestras que se elaboraron anteriormente. Esto se puede dar en una empresa constructora que conoce o que ha tomado en cuenta la realización de sus probetas de control para poder determinar cuál es la resistencia del concreto que se está elaborando, ¿no? Entonces es importante reconocer aquí la resistencia a la compresión requerida. En este caso tenemos 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Los ensayos realizados son 42, ¿no? Número de muestras son 8 muestras, ¿no? Cada muestra está representada por un grupo y cada grupo tiene un determinado número de muestras, ¿no? Importante poder resaltar que cuando se hace este tipo de análisis y el concreto se encuentra por debajo de la resistencia requerida, no se toma en consideración, como es el caso del grupo A y grupo B. No se considera el análisis, no se considera al momento de determinar la desviación estándar por encontrarse por debajo de la resistencia a la compresión requerida. El siguiente paso es poder generar a partir de ello una siguiente columna donde vamos a multiplicar, ¿sí? Tenemos la columna 1, columna 2 y la columna 3. ¿Qué nos dice la columna 3? Multiplicar la resistencia a la compresión obtenida de cada muestra, de cada grupo en este caso, multiplicado por el número de ensayos, ¿no? En este caso, bien se va a considerar nulo, se va a considerar 0, ¿por qué? Porque la resistencia de este grupo, de esta muestra, es menor a 210 kilogramos, ¿no? Solo se toma el número de ensayos, o sea, aquí el número de ensayos representa una probeta, ¿no? 4 probetas, 6 probetas elaboradas, también conocido como briquetas, especímenes, ¿no? 8 probetas, 6, 8 y 10. En total tenemos 42 probetas aprobadas, ¿no? ¿Qué hemos hecho aquí? La multiplicación, resistencia, número de ensayos, ¿no? La resistencia por el número de ensayos o el número de probetas elaboradas nos da el valor correspondiente, ¿no? Resistencia a la compresión, número de ensayos, ¿no? De esta manera hacemos en todos los casos. Resistencia a la compresión por el número de ensayos nos da la tercera columna, que es como una especie de parcial, ¿no? Sumamos todos estos parciales y nos da, en este caso, 12.088.80, número de ensayos 48, número de probetas. El siguiente paso es determinar promedio. ¿Cómo se va a obtener el promedio? Dividiendo este parcial entre el número de ensayos, como lo vamos a ver aquí, ¿no? El promedio va a ser la suma obtenida anteriormente entre el número de ensayos. Esto nos da 287.83 kilogramos centímetro cuadrado, ¿no? Entonces con esa información yo empiezo a construir una nueva tabla, ¿no? La tabla va a estar constituida inicialmente por estas dos columnas, ¿no? Vamos a crear una nueva tabla con datos que ya hemos trabajado anteriormente, que es la resistencia a la compresión promedio de cada muestra, ¿sí? De cada grupo, grupo A, grupo B, ¿no? Y así sucesivamente.
el promedio que se determinó, en este caso el promedio para todos, y luego vamos a generar una nueva columna donde vamos a restar el promedio menos la resistencia de la compresión. Como lo vamos a notar, la resistencia de la compresión menos el promedio. Okay. Resistencia de la compresión menos el promedio. Resistencia menos el promedio, ¿no? Aquí está, columna 5, columna 1, menos columna 4. Unos valores nos harán positivos, otros negativos. En la columna 6 que tenemos es la columna 5, el valor que tenemos en la columna 5 al cuadrado, ¿no? Esto no es al cuadrado, ¿no? Todo va a salir positivo. El valor más bajo tenemos 1,97 al cuadrado, 3,89, ¿no? El siguiente paso es incluir dentro de la tabla el número de muestras, el número de ensayos que se van a realizar o que se han realizado a los proyectos que ya tenemos, ¿no? De esta manera, esto lo vimos en el anterior, la columna 2, que está en la anterior tabla, ¿no? Entonces aquí tengo la diferencia de la resistencia a la compresión menos la resistencia a la compresión promedio que hemos determinado al cuadrado. Aquí tengo el número de ensayos. De aquí generamos una especie de otro parcial, columna 7, donde voy a multiplicar este valor por el número de ensayos. El valor correspondiente de la diferencia de resistencia a la compresión menos el promedio al cuadrado menos, la resistencia a la compresión menos la resistencia al promedio al cuadrado, todo esto multiplicado por el número de probetas, número de ensayos. Sumo nuevamente todo esto y voy a obtener este sumatorio parcial. Para yo poder determinar la desviación estándar, voy a aplicar la siguiente fórmula, ¿no? La fórmula de desviación estándar es sumatoria, ¿sí?, de los valores de la muestra, ¿sí?, la resistencia de la muestra menos el promedio al cuadrado, que lo determina la columna. Todo esto n menos 1. N es el número de ensayos. En nuestro caso, nuestro número de ensayos es 42 menos 1 será 41. Todo esto elevado a la 1 medio, ¿no? Raíz cuadrada en todo caso, ¿no? Entonces en nuestro caso quedará así el valor correspondiente que hemos obtenido, 49.541.61, entra aquí, ¿no? El cálculo que ya determinamos sobre nuestro número de muestras son 42 menos 1, 41. Entonces, la desviación estándar será 34.761 kilogramos centímetros cuadrados. La unidad de la desviación estándar en el caso de la elaboración de probetas de concreto. Hay una consideración que hay que tener en cuenta. Entonces, como un factor de incremento de la desviación estándar, ¿no? Y se va a considerar este factor de incremento cuando tengamos estas características de un ensayo. Si tenemos un ensayo de 15, vamos a multiplicar por un factor de incremento de 1.16. Si son 20 ensayos, 1.08. 25, 1.03. Son mayor a 30. Vamos a trabajar con factor 1. En nuestro caso, nosotros tenemos 42 probetas. Quiere decir que
42 mayor, ¿no? 42 probetas, igual al número de ensayos, 42. Entonces nuestro factor de incremento va a ser 1. ¿No? La desviación estándar que calculó en el paso anterior, 34.761 por 1, el mismo valor, 34.187 kilogramos de metro cuadrado. Ahora, este valor obtenido de desviación estándar voy a aplicar a las siguientes fórmulas para poder determinar la resistencia a la compresión promedio del concreto, que es el primer paso para poder determinar el diseño medio, cualesquiera sea el método que yo aplique, ¿no? Las fórmulas son estas, ¿no? Cálculo de resistencia a la compresión promedio del concreto. Tengo que es igual a F'C más 1.34 multiplicado por la desviación estándar, el valor que acabo de determinar. O la otra condición me dice el F'C, CR, la resistencia a la compresión promedio, va a ser igual a F'C, en este caso es nuestra resistencia requerida, 210, más 2.33 por desviación estándar menos 35. ¿No? En nuestro caso estamos trabajando en unidades kilogramos centímetro cuadrado. Ustedes pueden ver la normativa de la ACI trabaja en megapascales, habría que tomar en consideración también al momento de hacer conversión de unidades. Nosotros calculando esos valores dentro de lo correspondiente que hemos analizado en nuestro ejercicio, veamos, ¿no? F'C 210, tenemos ahí los valores correspondientes, y de estos dos valores que nosotros obtenemos con estas fórmulas, tomamos el valor mayor, ¿no? Eso está definido, el valor mayor, en este caso 255.81, eso sería nuestra resistencia a la compresión promedio, ¿no? La resistencia a la compresión promedio. Bueno, esto es la parte de la determinación de la desviación estándar para poder determinar, ¿no? Es de dónde sale, de dónde obtenemos la desviación estándar, cómo es que se hace el cálculo, el análisis, para lograr introducir este dato dentro de lo que es el diseño mezcla correspondiente al tema de diseño mezcla en sí, ya sea cualquiera de los métodos que se ha trabajado, y poder lograr obtener un valor más real o más cercano a lo requerido dentro del aula. ¿Bien? Hago referencia a la fuente, el manual de construcción del IG 2013, es una aplicación de diseño y mezcla del ingeniero Roberto Cachay. Está adaptado a un ejemplo, el ejemplo ha sido de elaboración propia de mi persona. Bueno, esto es algo que espero que pueda contribuir con ustedes. Se utiliza mucho el tema de diseño mezcla. Recuerden que el concreto es algo transversal que se utiliza sí o sí. Todos los ingenieros debemos conocer esto, tener muy en cuenta las características y todo lo que se trabaja dentro de lo que es la tecnología del concreto dentro de la ingeniería civil. Muy importante. Bueno, conmigo será hasta luego en otro próximo video de presentación respecto al curso de tecnología. Muchas gracias. Hasta luego.